Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Hemos tenido una asombrosa revelación sobre la fruta de Luffy que cambia muchas cosas, además del poder de la fruta en sí, que tiene un potencial enorme para el resto de la historia, pero también puede dar explicación a otras cosas que hemos visto y que vamos a ver ahora. Lo primero de lo que quiero hablar es de que algunos se preguntan por qué el gobierno mundial no ha querido acabar con Luffy antes, si hace tiempo que saben que tiene esa fruta que llevan buscando. Y es que esto no es así. De hecho, desde Enies Lobby no han parado de intentarlo. En el siguiente arco, Thriller Bark envían a un segundo Shichibukai y el gobierno mundial le da la orden directa de que, muy a su estilo, mate a los Mugiwara y a todos los testigos que haya en esa isla. Tanto ahí como en Sabaody, es Kuma y el desconocimiento del gobierno mundial de que forma parte del ejército revolucionario lo que permite que Luffy escape con vida. Y recordemos también que eso le cuesta un castigo ejemplar a Kuma, algo extraordinario que también se explica ahora. Solo parecido a lo que le hicieron a Hushu por permitir que le robaran la Gomu Gomu no Mi. Incluso nos permite deducir por qué mandaron matar a Gekko Moria, el segundo Shichibukai que dejó escapar a los Mugiwara en Thriller Bark. Doflamingo dejó claro que la orden venía de muy arriba. Yo ya me preguntaba entonces el porqué de esa obsesión por los Mugiwara, si ya habían visto que hacían el bien, y la respuesta que me quedaba era que, como eran los protagonistas, los personajes de la historia se centraban en ellos. Sobre todo después de que nos presentaran en Sabaody a los Supernova y nos explicaran que habían seguido caminos similares al de los Mugiwara para llegar allí. Y es que la diferencia fue notoria. Habiendo culpado tanto a Luffy como a Kid y Law del incidente con los Tenryubito, enviaron un pacifista por los dos Supernova y dos pacifistas más Sentomaru y un almirante a por los Mugiwara. Si eso no es ir a saco, ya no sé qué es. Algo parecido tenemos en Marineford, donde mientras la Marina en general luchan con todos, los representantes del gobierno mundial en esa organización, los almirantes, se centran en matar a Luffy. Tanto es así que incluso Ace no muere ejecutado, sino sacrificándose recibiendo el golpe mortal que iba dirigido a Luffy. Akainu priorizó matar a Luffy antes que a Ace. Y después, cuando Kurohige hace su aparición y siembra el caos mostrándose como una gran amenaza, los almirantes no le hacen caso y se centran los tres en impedir que Luffy, que ya está inconsciente, escape con vida. Yo no entendía esa obsesión y ahora tengo una respuesta válida. También tenemos que la idea de Kurohige para convertirse en Shichibukai era entregar a Luffy al gobierno mundial. Lafitte se presentó ante la cúpula de la Marina, que son los que tratan con el gobierno mundial, para negociar que fuera su capitán el que reemplazara a Crocodile en su puesto. Y lo siguiente que sabemos de los piratas de Barba Negra tras esa reunión es que fueron a por Luffy. Y Lafitte ya estaba con ellos de nuevo. Entre lo que sabemos de Kurohige, que no es mucho, está que le apasiona investigar la historia y que tiene un gran conocimiento sobre las frutas del diablo. Cuadraría que también tuviera conocimiento sobre el pasado y entre ellos podría estar la importancia del poder de Luffy. Otra cosa que hemos estado viendo a lo largo de las aventuras de Luffy es que ha vencido en las peleas más duras a base de tenacidad, volviendo una y otra vez y básicamente resistiendo más que sus rivales. La explicación que podíamos aceptar para esto es que era de goma, pero cuando aprendimos sobre el Haki y comprobamos que pasaba lo mismo con rivales que golpean con Haki, ya no tenía tanto sentido. Pues bueno, con la fruta Zoan podemos encontrar una explicación para este comportamiento también. De hecho, Kaido siempre golpea con Haki, y viñetas como esta parecen indicar que no le afecta. Sí, Luffy dice que le duele, que es lo que ha estado diciendo anteriormente cuando lo golpeaban con Haki, pero parece que todo queda en ese dolor en el momento del golpe. Otro cambio importante es que ahora tenemos dos Mugiwaras con la misma fruta, la Hito Hito no Mi, así que podemos hacer comparaciones. Cuando conocimos a Chopper vimos cómo su fruta le permitía hacer diferentes transformaciones cuando se tomaba una Rumble Ball y se convertía en un monstruo gigante si se tomaba 3. Al parecer, las Rumble Balls funcionan como una especie de potenciador de alguna capacidad de la fruta que se puede conseguir controlar igualmente con entrenamiento. Y eso lo demuestra que tras el Time Skip ya no necesite las Rumble Balls para hacer esas transformaciones y solo necesite una en lugar de 3 para activar el Monster Point, que ahora ya consigue controlar. Esta forma monstruosa de Chopper, que pareció venir de la nada como Power Up
puede tener una explicación ahora viendo el despertar de la fruta de Luffy. Así que, si consideramos que las Rumble Balls son potenciadores de habilidades latentes, ¿qué hubiera pasado si Luffy se hubiera tomado una antes? Y aún mejor, ¿qué puede pasar si Luffy se toma una en el futuro? Aquí hay camino para Power-Ups para Luffy y para Chopper también. Vamos a centrarnos en las características de esa forma monstruosa de Chopper. Físicamente le crece el pelo, los cuernos y se hace más grande y obviamente más fuerte. Fijaos el penacho del pecho. También pierde totalmente el control, a no ser que entrene esa forma para ser capaz de controlarla. Bueno, pues llama la atención que tengamos a un híbrido entre animal y humano con este tipo de transformación y más tarde conozcamos una raza entera de híbridos entre animales y humanos con una transformación con esas mismas características que acabo de mencionar, incluyendo ese penacho en el pecho y la necesidad de entrenar para no perder el control también. Las diferencias están básicamente en que Chopper se hace más grande y en el color. La forma Sulón de los Ming los hace blancos y con ojos rojos. También es diferente el activador. Mientras que Chopper usa uno artificial, como son las Rumble Balls que él mismo se crea, los Mings la activan de forma natural, mirando la luna. Pero hay demasiadas coincidencias como para pasarlas por alto. Ese color blanco de la forma Sulón de los Mings nos puede llevar al color blanco que nos han confirmado que tiene la forma con la que está peleando Luffy ahora. No sabemos qué color tienen sus ojos, así que podrían ser rojos también. Pero no es solo el color lo que hace a estas transformaciones similares. Si nos fijamos en el nuevo pelo de Luffy, que a algunos les ha recordado a los Super Saiyans, es literalmente el mismo que el de la forma Sulón de los Mings, con forma de fuego y curvas como las de las frutas del diablo. Esto parece indicar que hay una reacción aquí, y si consideramos que tanto los Mings como Nika parecen estar relacionados con el reino antiguo, debería ser ahí donde deberíamos empezar a buscar. Además, si nos detenemos a pensar dónde hemos visto a otros híbridos entre animales y humanos con una forma más fuerte que los hace blancos con ojos rojos, esto nos llevaría a la isla Gyojin. Allí el activador fueron unas pastillas que eran el contenido de la Tamate Bako, un tesoro ancestral, una raza también relacionada con el reino antiguo. Aquí tiene que haber algo. Las pastillas de la isla Gyojin serían un activador artificial muy parecido al de Chopper, así que parece que Chopper dio con una receta similar, sin llegar a ser del todo la correcta, de ahí las diferencias. No sé si habrá un momento en el que se dé una explicación a esto en el manga, pero no me extrañaría que cuando se explique la relación de los Mings y la forma Sulón con el reino antiguo y su relación con la luna, Chopper deje un comentario como «Pues yo uso las flores de la planta de la luna» o algo así, para dejarnos de una forma rápida y sencilla la relación entre el activador de la forma Sulón y el Monster Point. Pero volvamos a la cuestión. ¿Cuál puede ser la relación entre todo esto? A mí lo que se me ocurre es que, si volvemos a tener en cuenta que Nika parece ser anterior a todos, tendríamos que debería ser la forma original, con lo que el reino antiguo conseguiría extraer esta parte e incluirla en la genética de los Mings. Puede parecer una explicación descabellada para cualquier otra serie, pero en One Piece ya tenemos a Vegapunk, Yuji y Queen que ya han conseguido hacer algo así. Con esto, las pastillas de la Tamate Bako también las habrían fabricado ellos, y debe haber además ingredientes naturales si Chopper, que no ha tenido acceso directo al ADN de Nika, ha conseguido reproducir algo similar, pero sin el color blanco propio de Nika. Pero aún podemos hablar más de la Hito Hito no Mi, pues tenemos más personajes con esta fruta. En Marineford pudimos ver a Sengoku usando su poder. Su fruta es la Hito Hito no Mi modelo Gran Buda, y podemos observar que su transformación le hacía gigante y de un único color, incluida su ropa, pues podemos ver que el uniforme de la marina también se vuelve dorado. Este cambio de color en la ropa también es algo que nos han indicado ya sobre la transformación de Luffy. Como solo tenemos esta escena, no hay mucho más que podamos comparar aquí. Y la otra Hito Hito no Mi que queda por mencionar es la de Onimaru. Como en el caso de Chopper, fue comida por un animal y le permite convertirse en un monje yokai. No sabemos prácticamente nada de los poderes de Onimaru aparte del evidente aumento de tamaño en su transformación, y por esta razón me extrañaría mucho que no lo volviéramos a ver. Sobre todo después de leer el artículo de Wikipedia sobre el Onjudo, que es el modelo de esta fruta. Ahí podemos leer sobre transformaciones de animales en onjudos, que es lo que tenemos ahora, pero también hay varias leyendas en las que pueden aparecer de una sombra. Ahí lo dejo por si acabamos viendo algo así. Pero leyendo ese artículo quiero destacar una referencia que parece una clara inspiración de algo que ya nos es familiar en One Piece. Dice:
Se dice que aquellos a los que sus ojos miraban con enfado se desmayaban como si les hubieran tocado el ki. Pues mira, sin haberlo pretendido, podría haber dado con el origen del Haki del Rey en One Piece. Bueno, como suele pasar, acaban apareciendo más preguntas ahí donde se intentan dar algunas respuestas. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!